a continuar con la parte de operaciones con funciones. Eh, Recuerden que en el tema de la unidad anterior platicábamos que en el sistema de los números reales teníamos dos operaciones básicas, el cual eran la adición y la multiplicación. En ese caso, si hablamos de funciones, las operaciones básicas en las funciones son nuevamente la adición, la multiplicación e incluso vamos a encontrar una nueva que sería la composición de funciones. Este último lo vamos a estudiar en otro tema de esta unidad y ahorita nos vamos a centrar más en las operaciones básicas que son como la adición, la multiplicación. Vamos a ver cómo podemos calcular una sustracción, cómo podemos calcular también una división. Bien, vamos a trabajar primero la definición número 10, el cual se nos dice que tenemos dos funciones. Tenemos la función f y g, y nos dicen que son iguales. Ustedes podrán observar, no nada más de manera visual, que sean iguales, sino que también debe de cumplir un requisito el cual es que para definir que esas funciones son iguales es que tengan el mismo dominio en este caso. El dominio de una función lo vamos a expresar con una D mayúscula alargada, y por lo tanto ustedes expresar que dos funciones son iguales la pueden escribir de esta manera, que es f igual a g, pero siempre y cuando tengan el mismo dominio. Entonces podemos también expresarlo como f de x es igual a g de x. Obviamente para todo valor de x que pertenezca al dominio que estamos nosotros aquí analizando. Bien, hay otra terminología que nos dice que f es igual a g sobre este conjunto E. Recuerden aquí que tenemos dos funciones que son iguales. Sabemos que debe de tener el mismo dominio, entonces podemos decir que el conjunto E es un subconjunto del dominio en F, y además la intersección del dominio de F con el dominio de G pues nos hará denotar la siguiente igualdad entre funciones. Recuerden aquí que tenemos el dominio de F. Tengo aquí F, eh, obviamente necesitamos trabajar primero con su dominio. Tenemos G, necesitamos trabajar con su dominio de la función G, que sería G. Entonces vamos a checar aquí, podemos escribir aquí G. Entonces, para la función G tiene un dominio, para la función F tiene un dominio, pero nos dicen que si yo trato de trabajar F igual a G, pues vamos a encontrar un conjunto E. Ese conjunto E a la vez debe de estar pues en estos dos conjuntos. Obviamente, si ustedes observan, este conjunto en E debe de ser un subconjunto de ¿quién? Del dominio de F, y en la intersección de este debe también de existir. Bien, si nosotros analizamos la definición 11, podemos observar que aquí ya tenemos realizando las operaciones básicas, en donde nosotros llamamos una adición entre funciones y una multiplicación entre funciones. Para ello, ustedes deben de calcular en los dominios, el dominio para f, el dominio para g, y después deben de hallar el dominio de las dos funciones, que sería una intersección, el dominio de la función f, intersección con el dominio de la función g. Y aquí tenemos nosotros las reglas de correspondencia, pues para cada una de esas operaciones básicas, tanto para la adición como para la multiplicación. En el caso de la adición, ustedes pueden observar, tenemos aquí f de x más g de x, y en el caso de la multiplicación tenemos f de x por g de x. Vean ese puntito que está aquí. Nos menciona que en este caso pues es la multiplicación que estamos llevando a cabo en esta sección. Bien, según la definición número 11, se nos menciona que al realizar la operación de la adición entre dos funciones, al menos dos funciones, recuerden, porque pudieran tener más funciones, pero al menos si tenemos dos funciones, el valor que vamos a obtener al realizar esta operación es la suma de los valores de la función f y los de g
en la variable x. Y si nosotros realizamos el producto de f por g, el valor o el resultado que vamos a encontrar, pues debe de ser el producto de todos los valores de f y g en x, siempre y cuando, pues, ustedes vean aquí la fórmula número 1 y la fórmula número 2, en donde pues tenemos que calcular ya estas operaciones básicas, pero si ustedes observan en esta parte y en esta parte, tenemos las intersecciones. Entonces, llevar a cabo esas operaciones implica que nosotros tenemos que hallar esos dominios, tenemos que hallar ese dominio, el cual pues le dé, podríamos decir, solución a esta adición. Prácticamente también lo podemos mencionar vulgarmente, donde exista aquellos valores de x donde exista pues esta operación, tanto para la adición y para la multiplicación. Recuerden que una función es un par ordenado. Tenemos varios pares ordenados. Aquí tenemos identificando a uno, en donde tenemos aquí x, y la operación de estos dos nos estaría dando el resultado de y. Aquí algo similar, tendríamos x y aquí tendríamos y, que sería el resultado de esta adición. Entonces vean ustedes que las operaciones se están realizando solamente donde corresponde al rango pues de la función. Recuerden que el primer numerito o el primer elemento se refiere al dominio, el segundo al rango de la función. Entonces, tenemos aquí las dos reglas de correspondencia que vamos a empezar a trabajar para dar solución a algunas funciones que requieran al menos estas dos operaciones básicas que estamos estudiando. Bien, aquí en la siguiente figura ustedes podrán observar la interpretación gráfica de la adición de dos funciones. Ustedes podrán observar que en la dirección del eje X tenemos una curva, aquí llamada la función g, y tenemos aquí una recta identificada por la función f. Si ustedes observan, tenemos aquí otra curva que la llamamos nosotros f más g. Si ustedes observan detenidamente, aquí tenemos un punto en x que le corresponde pues a este par ordenado de la función g. Tenemos este punto en x que le pertenece a un par ordenado de la segunda función, que sería f. Y si ustedes observan, el tercer punto le corresponde a la operación que estamos realizando en este caso, que sería pues la adición. Pero recuerden que este numerito de x que ustedes observan aquí debe de pertenecer a la intersección de los dominios, tanto de la función g y h, para que ustedes vean que sí existe este punto, existe la función en dicho dominio. Bien, vamos a realizar algunas operaciones para llevar a cabo cómo vamos a resolver una adición y una sustracción por medio de estas dos funciones que se nos presentan. Tenemos aquí la función f, que tenemos la función f, vamos a identificar aquí, y tenemos la función g. El primer paso es identificar cada una de las funciones. El siguiente paso sería calcular el dominio de la función f y también calcular el dominio de la función g. Para ello, ustedes deben de determinar cuáles son esos números que pertenecen, en este caso, pues al dominio de la función f. Recuerden que tenemos aquí algunos pares ordenados y por regular siempre los primeros elementos determinan el dominio, algo que habíamos estudiado en el día de ayer. Entonces, el dominio para la función f sería 1, 2, 3 y 4. Así me quedaría. Y para el caso del dominio de g, sería igual a tener nuevamente, aquí ustedes pueden observar, que sería 0, 3 y 4. Entonces escribimos 0, 3 y 4. Así.
En ese momento ya encontraron los dominios de tanto de la función f y de la función g. Ahora hay que buscar la intersección entre esos dos dominios. Recuerden que debe de ser aquellos puntos, aquellos números que pertenezcan en ambas funciones. Si ustedes observan, aquí tenemos el 3, aquí también tenemos el 3, aquí tenemos el 4 y aquí también tenemos el 4. Entonces, si ustedes analizan nuevamente, el 3 y el 4 pues existen en ambos dominios. Por eso podemos concluir que la intersección entre esos dominios serían los puntos 3 y 4. Y para hallar la adición entre dos funciones, hacemos lo siguiente. Considerando la ecuación número 1, recuerden que la ecuación número 1 es la que estudiamos hace un momento, que sería esta, la ecuación número 1, haciendo referencia, trabajando esta regla de la adición, su regla de correspondencia, tendríamos lo siguiente. Recuerden que se nos pide x, el primer valor. Tenemos aquí f de x, hay que evaluar la función en x y hay que evaluar también la función en g de x. Bien, aquí tenemos que x pues pertenece aquí a la intersección, que serían los puntos 3 y 4. Entonces ustedes trabajan x igual a 3, después evalúan la función en 3 más g de 3, luego trabajan con 4, evalúan la función en 4 más g de 4 y tendríamos los siguientes resultados. En el punto número 3, en el dominio cuando x es igual a 3, tenemos que f de 3, busquen ustedes f de 3, sería igual a ¿quién? A 5. Por eso escribimos aquí 5. Y luego nos dice más g de 3. Váyanse a la siguiente función g y sustituyan el valor que tienen ahí, en este caso de 3, que sería 2. Aquí ustedes pueden observar este resultado. Después tenemos a 4. Trabajamos con la evaluación de f de 4. Ven aquí f de 4 sería 6. Por eso ustedes observan aquí el 6. Más tenemos g de 4. Si ustedes la evalúan en g de 4 tendríamos 1. Ustedes observan ahí el resultado. Y el siguiente paso es realizar las operaciones. Entonces tenemos 3. Tenemos 5 más 2, que serían 7. Tenemos 4. Y tenemos 6 más 1, que sería 7. Entonces ahí tenemos nosotros esos dos resultados. Recuerden que siempre y cuando primero se calcule la intersección de los dominios y a partir de esos puntos, pues ustedes pueden llevar a cabo esa adición. Recuerden que no siempre es con todos los números. Si ustedes observan aquí, quedaron fuera el 0, el 1 y el 2. Debe de ser con la intersección para llevar a cabo esta operación. Si ustedes analizan ahora la multiplicación de dos funciones, nos iríamos a la ecuación número 2. Ustedes pueden observar aquí en la página anterior que tenemos la regla de correspondencia para llevar a cabo un producto. Entonces, para llevar a cabo este producto, nuevamente llevamos esta regla y aquí la trabajamos nuevamente. Aquí tendríamos la regla. Bien, nuevamente ustedes lo que van a buscar es la intersección. Nuevamente siguen siendo los mismos puntos, 3 y 4. Por eso trabajamos con el 3. Evaluamos la función en f de 3 por la función de g en 3. Y después trabajamos con 4 en la función se evalúa en f de 4 por g de 4. Entonces, ustedes observan, tenemos aquí el 3. Si ustedes nuevamente observan, siguen siendo los mismos números que analizamos hace un momento. Vamos a identificarlo por este color. Vean aquí, les pide f de 3, vean ustedes aquí sería 5 nuevamente, por eso escribo 5, por g de 3. El g de 3 sería 2, por lo que lo escriben, me quedaría 2. Luego tenemos 4,6 por 1. El 6 le corresponde a f de 4, que sería este de aquí. Ahí tenemos 6. G de 4 le corresponde a este 1.
Por ustedes observan aquí el 1 y multiplicados me quedaría el 3 permanece igual, el 5 por 2 me da 10, luego tendríamos coma, 4, 6 por 1, 6. Y de esta manera ustedes encontrarían ya el resultado para llevar a cabo la multiplicación, y en ese ustedes encontraron para llevar a cabo la adición entre dos funciones. Bien, entonces nosotros podemos realizar esas operaciones en este momento. Bien, vamos a averiguar por parte del teorema número 1 ¿qué podemos hacer nosotros en este conjunto de las funciones? Recuerden que como nosotros teníamos en la unidad anterior un conjunto de los números reales, del sistema de los números reales, ahora vamos a trabajar un conjunto S. Ese conjunto S pues va a tener funciones. Bien, recuerden ustedes que tenemos dos operaciones básicas, la adición y la multiplicación, es decir, que en este conjunto en S se están llevando nuevamente esas operaciones. Bien, y bajo el teorema número 1, pues están postuladas las operaciones correspondientes. Y se nos dice por parte del teorema 1 que el conjunto S de las funciones reales de variable real con las operaciones de adición y multiplicación de funciones tiene las siguientes propiedades. Y tenemos aquí la propiedad número 1. Y se nos dice que para f y g que pertenezcan a este conjunto llamado S de funciones, ustedes pueden elegir cualquier función. Tenemos aquí f y g. Y nos dicen que podemos llevar a cabo pues una adición. Esta adición pues debe pertenecer aquí a ese mismo conjunto S. Entonces, todas las funciones que estén en el conjunto S, en este momento, por el teorema número 1, inciso 1, llevar a cabo una operación de adición pues implica que el resultado que estoy obteniendo pues pertenezca a este conjunto S. Bien, para el punto número 2, nuevamente se nos dice algo similar. Tenemos el conjunto S, que sería esto, todo esto, y tenemos nuevamente dos funciones, f y g, que pertenecen pues en este caso al conjunto en S. Podemos llevar a cabo una adición, y para llevar a cabo la adición pues ustedes saben bien que puede ser f más g o también pudiera ser g más f, que es igual el resultado que vamos a obtener en este caso. Para el punto número 3, aquí ya les mencionan que pudieran tener ahora tres funciones, al menos tres funciones que pertenezcan a este conjunto en S. Nosotros si queremos llevar a cabo la adición, pues podría ser de esta manera, en donde empezáramos a agrupar por pares, tal vez los primeros dos, f más g, y después añadir el tercero. O esto es igual a trabajar f más la adición entre g más h, también es llevar a cabo la misma solución para el punto número 3. Si ustedes observan el punto número 4, se nos comenta que hay un elemento y solo un elemento en el conjunto en S, denotado por 0, tal que para todo f, para toda función que pertenezca al conjunto en S, pues tener esta adición de f más 0 pues es igual a f. Ahí, si ustedes observaron, se refiere mucho o nos da mucha información acerca de lo que hemos estudiado de nuestra unidad número 1, que es el neutro aditivo. Entonces aquí una función f más 0 va a ser igual aquí a la función f. Bien, en el punto número 5 se nos comenta que si yo tengo dos funciones que pertenecen nuevamente a este conjunto, tenemos aquí el producto de f por g que pertenece pues al conjunto S. Entonces necesito que esas dos funciones existan en el conjunto S para llevar a cabo el producto de esas dos funciones. En el punto siguiente, que sería el 6, se nos comenta nuevamente que tenemos dos funciones
que pertenecen a este conjunto, pudiera ser f y g. Y tenemos aquí que el producto de f por g es igual al de e de g por f. Entonces aquí nuevamente, ustedes en este caso, no importa el orden, siempre van a llegar a la misma respuesta, ya sea que lo hagan de esta manera o de esta manera. Para el punto número 7 tenemos tres ahora funciones que pertenecen nuevamente a S. Entonces podemos llevar a cabo el producto f por g. Aquí vean ustedes, está encerrado entre paréntesis por h. Y esto es igual a tener que multiplicar primero g por h y después por f. Nuevamente aquí nos da el mismo resultado en este punto número 7 para llevar a cabo el producto de más de dos funciones. Tenemos el punto 8 en donde nos dicen que hay un elemento y solo un elemento en S denotado por 1, tal que para todo f que pertenece al conjunto en S, pues f.1 es igual a f. Entonces aquí tenemos nosotros este elemento que tal vez ustedes lo puedan relacionar con el neutro multiplicativo en el conjunto de los números reales. Es algo similar aquí. Y en el punto número 9 se nos comenta que tenemos la función f, g y h. Tenemos nuevamente tres funciones que pertenecen al conjunto en S. Y ven aquí qué podemos hacer. Tal vez ustedes tengan un problema en donde estén sumando dos funciones y la tengan que multiplicar por otra. Entonces, esto es igual a tener f por g más f por h. Estamos hablando aquí de la ley, en este caso, distributiva para llevar a cabo este paso por parte de la fórmula número 9. Entonces, por parte del teorema número 1, se nos muestran esas propiedades correspondientes a las funciones, en este caso de variable real. Aquí tenemos 9 pasos, 9 reglas. Bien, para el caso de la sustracción, tenemos que ir con la definición 12. Aquí la definición 12 ya se nos expresa que nosotros tenemos f, que es una función real, de variable real, entonces podríamos encontrarla como menos f, el cual es la función, obviamente debe tener un dominio en f y una regla de correspondencia como esta. Su regla de correspondencia sería esta y obviamente debe tener también un dominio. Si ustedes observan, nosotros pudiéramos llevar a cabo la adición de la función f con menos f y esto nos llevaría a 0. Si esto ocurre, si nosotros trabajáramos de esta manera, sí, solo si el dominio de la función f es el conjunto de los reales para llevar a cabo este resultado. Bien, entonces la definición 13 se nos dicen, ahora que yo tengo dos funciones, f y g, sabemos que son funciones reales de variable real con dominios en f. Y tenemos también un dominio en g respectivamente. Entonces podemos llevar a cabo la sustracción. En este caso basta con que ustedes escriban f menos g es igual a ¿quién? A f más menos g. Entonces esto que tiene aquí es igual a esto. Bien, recuerden que esta propiedad nosotros la trabajamos también algo similar en el sistema del conjunto de los números reales, en donde para llevar a cabo una sustracción, pues trabajábamos en aquella ocasión la definición número 1, en donde les decían que se tenían, por ejemplo, a menos b es igual a más menos b. Entonces vean aquí, se sigue trabajando esta parte en el caso de la sustracción. Bien, si ustedes analizan esta parte que les estoy marcando, es la regla que nos va a ayudar a nosotros a dar solución pues a una sustracción. Entonces, nosotros también debemos de calcular en este momento pues el dominio de la función menos g. En este caso me interesa realizar la sustracción, por eso escribo d subíndice f menos g, que debe de ser igual pues a la intersección del dominio en f
con la del dominio en G. Y para ello vamos a resolver el siguiente ejercicio para poner en práctica esta nueva forma de calcular funciones, ya sea por la sustracción. Entonces, nuevamente, vamos a trabajar estos números con el ejemplo anterior, que sería este, que sería f, vamos a escribir aquí f vamos a ver, ok, sería f es igual a tener 13, 24, ok, tenemos, ok, era 6, ok, 6, luego tenemos g, tenemos ahí que g es, ok, 0 menos 3, 0 menos 3, ok, me parece que sería eso, sí. Bien, vamos a llevar a cabo la sustracción. Ok, entonces tenemos aquí las funciones. Recuerden ustedes calcular el dominio de la función, el cual en este caso sería, repitiendo nuevamente, 1, 2, 3 y 4. Entonces podemos hablar aquí el dominio de G, que sería igual a tener 0, 3, 4. Así. Bien, ustedes deben de hallar la intersección. Recuerden que es el dominio de la función f, intersección con el dominio de la función g. Y esos puntos, ustedes observan, serían estos, el 3 y 4. Por eso, podemos hacer lo siguiente. Podemos expresar que la función f menos g, podemos escribir así, de x es igual a tener, sería x, f de x menos g de x, tal que x pertenezca al intervalo de la intersección, que sería 3,4, así, y esto es igual a tener, nuevamente, en este caso, vamos a trabajar con 3, porque pertenece, vean, es un número que pertenece a la intersección, por eso escribo 3, f de x en 3, vean cuánto es, 5, por eso escribo 5, luego el signo menos, g de x en 3 sería 2, tendríamos nuevamente 4, vean el siguiente número de intersección, sería 4, evaluamos en f de 4, que sería 6, menos en g de 4, que sería 1. Y eso me quedaría que es igual a tener 3, 3, sería aquí después una coma, 4,5, así me quedaría. Entonces, esa sería la solución de f menos g. De esa manera nosotros podemos llevar a cabo ya la sustracción. Bien, ahora nos preguntamos también cómo podemos realizar eh, la división entre funciones. Bien, para realizar la división entre funciones, tenemos la siguiente definición, que sería la definición 14, en donde nos dicen que si f es una función real de variable real, entonces tener 1 sobre f es la función con dominio siguiente. Vean aquí, ¿cómo podemos calcular el dominio? Bueno, vamos a buscar
todos esos números de x que pertenezcan al dominio de la función f, de tal manera que f de x sea distinto a 0. Y su regla de correspondencia sería la siguiente. Tendríamos esta que está aquí. Tener 1 sobre f de x es igual a 1 sobre f de x. Entonces, recuerden ustedes que en la unidad anterior estudiábamos en los números que el denominador no puede ser igual a 0 porque tendríamos una indeterminación. Por eso aquí se nos dice que el denominador debe de ser distinto a 0, que sería esta función f de x. Hay que tener mucho cuidado ahí en esa parte. Y se nos dicen, si nosotros observamos que f.1 sobre f es igual a 1, vean aquí, tenemos la función f y luego tenemos aquí 1 sobre f. Recuerden ustedes que esto nos da como resultado 1. Pero aquí en el caso de las funciones, veamos lo que se tiene que cumplir para que nos dé 1. Si, solo si, el dominio de la función f es el conjunto de los números reales. Y tenemos aquí el rango de f no contiene el 0. Bien, entonces ahora ya podemos definir nosotros la división de funciones reales y para eso trabajaríamos la definición número 15. Si ustedes nuevamente identifican aquí las funciones f y g, obviamente ustedes deben de calcular los dominios correspondientes, el dominio para f, el dominio para g, entonces llevar a cabo la división entre dos funciones quedaría expresado de esta manera, que tener f sobre g es igual a f por 1 sobre g, en donde tenemos que f por g es la función con esta regla de correspondencia. Bien, ustedes pueden tener f sobre g de x que sea igual a f de x sobre g de x. Y miren lo interesante, cómo calcular su dominio. El dominio de una división sería de esta manera, que sería d de f sobre g, en donde x hay que calcular aquellos valores de x que pertenezcan a la intersección pues, de estas dos funciones, en el caso de sus dominios, y también hay que verificar cuál es ese punto que no debemos considerar para g de x, de tal manera que sea distinto a 0. Bien, entonces tenemos nuevamente estas funciones, tenemos f y tenemos g, y se nos pide hallar f sobre g. Nuevamente, lo que yo les diría es que calcularan el dominio de f y calcularan aquí el dominio de g. Porque recuerden que debemos hallar la intersección de acuerdo a esta regla. Entonces ustedes me pueden decir que el dominio de la función f sería 1, sería 1, sería 2, sería 3 y 4, así. En ese caso, ustedes dirían que sería el dominio para g 0, 2, 3, 4, así. Ahora, recuerden que se nos pide la intersección, el dominio de la función y f, intersección con el dominio de la función g. Entonces, ustedes deben de observar cuáles son esos puntos que existen, así vulgarmente lo vamos a decir, que existen en ambas funciones. Bien, alguien dirá, bueno, si nosotros observamos estos puntos, el 2, el 3 y el 4, existen en ambos dominios. Entonces, alguien pudiera decir, bueno, la intersección pudiera ser entonces, esta que tenemos aquí, la intersección pudiera ser que sea igual a los puntos 2, 3 y 4. Así, pudiera ser esto, 2, 3 y 4. Bien, pero si ustedes observan, en la parte de G, cuando es 2, tenemos que en Y es 0. Es 0. Y vean la regla de correspondencia que nos estaban dando acerca del dominio. No puede ser 0 el denominador. ¿Por qué lo digo? Porque si ustedes trabajan F sobre G, ustedes podrán observar en 2, vean este punto, si es en 2, tendrían 4 sobre 0. Vean ustedes ahí. Si ustedes trabajan el siguiente punto, vamos a poner aquí punto y coma,
tendrían 5 sobre 2. 5 sobre 2, punto y coma, tendrían 6 sobre 1. Entonces, ven aquí en el primero, donde tenemos 4 sobre 0, no podemos trabajar con esas cantidades. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Pues excluir al 2 y tener que trabajar con 3 y 4. Ese sería entonces, en este caso, la intersección. Serían los puntos 3 y 4. Entonces podemos reformular y escribir que el dominio en F con la intersección en el dominio en G, pues sería igual a 3,4. Así. Ahora, como esos dos numeritos son a los cuales yo les puedo realizar esta operación, entonces yo puedo calcular ya esta división. F sobre G, que es tener el punto número 3. Recuerden aquí que sería 5 sobre 2, porque serían estos numeritos que ustedes pueden observar aquí. Sería evaluarla en 3 en F, que sería 5. Evaluarla en 3 en G, que sería 2. Por eso tenemos aquí 5 medios. Luego tendríamos 4. Y luego tendríamos 6, evaluar a la función f en 4, que sería 6, evaluar la función g de 4 y nos daría 1, pues tendríamos aquí 6 sobre 1, y eso nos daría el resultado de 3,5 medios, 4 sextos. Entonces, de esta manera podemos llevar a cabo eh, la división entre funciones. Bien, entonces ahí están el análisis que hicimos. Ahorita fueron con puntos, con unos pares ordenados. Pero para que ustedes vayan viendo que más adelante ya al tener funciones de una variable, pues ven lo que implica, cómo calcular los dominios, que es uno de los primeros pasos, y cómo calcular esas intersecciones. Recuerden que las intersecciones son el conjunto de puntos que debe de pertenecer en ambas funciones para f y g en este caso. Bien, ahorita vamos a entrar por estudiar las funciones enteras o polinomiales que se obtienen al efectuar con las funciones constante e identidad un número finito de operaciones de adición, sustracción y multiplicación. Y aquí tenemos la siguiente función, en donde nos dicen que A subíndice K, en donde K, vean los subíndices, en esta parte tienen aquí 0, 1, 2 hasta n. Aquí tenemos que K es del 0, 1, 2 hasta n. Es una función constante. Aquí ustedes pueden observar, es una función constante. Y tenemos que esta i es una función identidad. Se denomina una función entera o función polinomial o simplemente un polinomio. Algunas veces, tal vez no les den un polinomio de la manera habitual que estamos acostumbrados a tener, por ejemplo, 5 más 2x más 3x cuadrada más, por ejemplo, 5x al cubo, etcétera, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a que nos den polinomios de esta manera, pero no siempre en cálculo nos dan esta opción. Siempre, en la mayor parte de los ejercicios, nos dan con la función identidad o aquí también la llaman una función polinomial. Nos dan por parte de una función polinomial, en donde ustedes saben que esta i pues debe de ser una misma variable. Y las constantes, bueno, pudieran ver ustedes como coeficientes también, coeficientes A0, A1, A2 hasta AN, pues son números reales. Bien, nos dicen aquí que puesto que el dominio de la función constante y el de la función identidad es el conjunto de todos los números reales, por la definición 11, el dominio de la función polinomial también es el conjunto de todos los números reales. Entonces ahí está la respuesta. Si les pidieran el dominio de este polinomio, podemos escribir aquí polinomio. Si les preguntaran cuál es el dominio de este polinomio, ustedes dirían que es el conjunto de todos los números reales, es decir, R.
Aún así, yo les escribiera no solamente este polinomio al cubo, sino tal vez les escribo 5 más 2x. También dirían, en este caso, que el dominio de este polinomio es todos los reales. ¿Por qué? Porque ustedes sabrán que la función constante le pertenece a todo el conjunto de los números reales y la función de identidad, recuerden que es una recta, en este caso la recta también le pertenece a todo el conjunto de los números reales. Al hacer la combinación de estas dos funciones, pues prácticamente el dominio sigue siendo el mismo, sería todos los reales. Bien, entonces llegamos a la definición 16, en donde ya se nos comentan acerca de un polinomio. Un polinomio es una función f, obviamente tiene un dominio en R y una regla de correspondencia como esta. Vean aquí la regla de correspondencia ya fue con la variable x. Aquí ya podemos identificar un polinomio. Recuerden que a subíndice n menos 1, a subíndice 1 e incluso a subíndice 0, pues son números reales, algo que platicábamos hace un momento. Y tenemos aquí que los exponentes son enteros no negativos. Entonces, este exponente, pues son números positivos. Y nos dicen que si a subíndice n es distinto a 0, es decir, este término en donde tenemos a subíndice n, si es distinto a 0, se dice que el polinomio es de grado n, algo que estuvimos platicando hace un momento. Si regresamos a la lámina anterior, tenemos aquí un polinomio. Y ustedes, si yo les preguntara de qué grado es este polinomio, pues ustedes identificarían el de mayor grado. O mayor aquí exponente, ustedes dirían que sería 3. En este polinomio, si yo les llegara a preguntar cuál es el grado, ustedes dirían que sería 1. Entonces nos vamos por aquella que tenga la potencia o el exponente más alto. Bien, entonces aquí se nos da un ejemplo, el ejemplo 11, donde nos comentan que este es un polinomio de grado 4. ¿Y por qué será de grado 4? Porque ustedes pueden observar aquí el exponente de esta variable que es a la cuarta. Es cuarta en este caso. Bien,